Portavox llega a ustedes gracias al auspicio de RD Technology. Aquí encuentras tu estilo de Drag Store. Productos para pequeñas y grandes ocasiones. Ahora la velocidad de Redecom es imparable. Recuerda ser el portavoz de buenas noticias. Gracias por conectarse en este nuevo encuentro de la información al finalizar el día a través de las plataformas digitales de laportadatv.com y Vox Ecuador, tanto en Facebook como en YouTube en horario diferido se lo retransmite. Un abrazo gigante para quienes se comienzan a conectarse a través de la información. ¿Qué es lo que viene pasando en los últimos días y sobre todo en las últimas 24 horas? El tema de Venezuela, ya vamos a hablar con nuestro invitado de esto y mucho más. Sin antes agradecerles a nuestros patrocinadores que están ya con nosotros, el aporte publicitario de la institución financiera como es Credi Ágil, aquí en la provincia de Imbabura. Está Credi Ágil, estamos ubicados en la Bolívar entre Obispo Mosquera y Pérez Guerrero, no hay a dónde perderse, en pleno centro de la ciudad de Ibarra está Credi Ágil. Como siempre les invitamos, ven, ahorra con nosotros y gana intereses, ahorros a la vista, ahorros infantiles, ahorro programado. En Quito estamos en la avenida Carapungo y Duchesela, diagonal al Parque Calderón, ahí está la institución financiera como es Credi Ágil, siempre a la orden con lo que usted necesita conocer y saber sobre los créditos inmediatos, sobre todo pues con agilidad. Muy bien, a esta hora permítame por favor detallar, se daba a conocer donde dice: estoy tan orgullosa de ser venezolana. El 28 de julio de 2024 derrocamos en una forma extraordinaria el régimen de un ejército cívico histórico. Se hace referencia el personaje que no participó políticamente, pero sí fue la figura más visible. Hacemos historia de María Corina Machado, sí, a propósito del tema de las elecciones del fin de semana en Venezuela. De eso vamos a hablar en estos momentos. Vamos ya, como preámbulo, habíamos detallado esto, está ya nuestro invitado, con él desarrollamos los temas de política a nivel del vecino país de Venezuela, la realidad, qué es lo que le va a ayudar y qué es lo que le perjudica a Ecuador cuando, a pesar de que había la emoción y sobre todo la forma muy activa de que la participación de quienes buscaban más bien rehacer algo diferente para el vecino país de Venezuela, se acabó esa alegría. De eso lo revisamos en pocos minutos. BIS Group, laportadatv.com y Vox Ecuador presentan Portavox. Al final del día, conoce más de los sucesos que hacen la noticia con diferentes puntos de vista. Acompaña a Diego Vázquez Andrade a ser el Portavox de la información. Yo le agradezco de antemano por estar ya en nuestros estudios, es el magíster Laureano Alencastro. Muchas gracias de antemano por aceptar este diálogo y poder dialogar sobre el tema de Nicolás Maduro. Rompe relaciones ya con 7 países, cosas que a la larga se tenía que darse estas cosas. Bueno, muchas gracias por la invitación, Diego. Un saludo muy cordial. Yo creo que es fundamental partir del hecho en que cuando se radicalizan las posiciones políticas y a través de los distintos medios, sean estos de comunicación oficiales o no, se polarizan las tendencias políticas en un determinado conglomerado, en este caso Venezuela, es cuando la sociedad se divide entre los buenos y entre los malos, entre los que quieren continuar y entre los que quieren cambiar, quieren mantener determinado estatus y quienes ven una nueva oportunidad para ello. Creo que eso es resultado, primero, de las ejecutorias que se han dado en los últimos años. Y para eso hay que hacer un retroceso en qué ha significado, en primer lugar, el socialismo del siglo XXI en estos países. Y digo en estos países porque el Ecuador también estuvo inserto en esa tendencia, cuando a través de la implementación y la aprobación de este concepto en la Constitución de la República de la ciudadanía universal, se abren las fronteras, en este caso de nuestro país,
para que ingresen en su calidad de ciudadanos universales, más allá de lo que puede significar o no un antecedente con la ley, un antecedente que debe ser avalado o ratificado en la presentación de un documento. En ese momento, recordemos todo lo que ha significado un éxodo masivo desde Venezuela. ¿Por qué la gente deja un pueblo? ¿Por qué la gente deja un país? ¿Por qué la gente deja su casa, su trabajo, su bienestar, su relación familiar? Porque hay determinados factores que están en contra del desarrollo normal de las relaciones sociales y de lo que significa la supervivencia más elemental en una ciudad. Y claro, al Ecuador han llegado cientos de miles de personas y yo no creo que ningún país o ningún presidente pueda sostener que un éxodo masivo se da por determinadas circunstancias o por perjudicar a alguien. Ayer se volvía tendencia en redes sociales acerca del nombre de Lenín Moreno y se mueve un poco el tiempo y decían que gracias a este personaje que fue el que interrumpió la continuidad del gobierno de Rafael Correa, hoy por hoy Ecuador se salvó del socialismo. Y le traigo a colación de esta tendencia cuando usted me dice que mucho tiempo en el poder, ahí tenemos las consecuencias. Bueno, mire, yo más allá de lo que puede significar un nombre o puede significar un número en la papeleta electoral, yo le hablo de lo que ha significado la presencia masiva del resultado de una aplicación de un sistema político en un país. Seguramente a Ibarra, a nuestra provincia de Imbabura y al Ecuador llegaron inmigrantes valiosos, profesionales que prestan sus servicios en las distintas facetas del quehacer diario, pero también llegaron por miles de los otros, de aquellos que agreden en la calle, de aquellos que han sido protagonistas de hechos lamentables, en el Cantón Ibarra, recordamos, de aquellos que simplemente más allá de trabajar significan una acción en contra del estatus de la sociedad ecuatoriana, o aquellos que simplemente van de paso en busca de mejores días a otros países. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y le corto un poco la idea. En el caso que hubiera llegado a ganar la oposición del señor Maduro, ¿los hermanos venezolanos regresaban a su país o se sienten ya en el confort de Ecuador para mejor continuar y más bien los que se quedan hubieran sido los que pueden disfrutar del nuevo gobierno? En el caso hubiera sido inverso. Bueno, mire, yo creo que esa es una cuestión que quedará siempre en la elucubración, porque es lacerante mirar determinados videos, por ejemplo, en la cual la gente había fincado sus esperanzas en un posible cambio democrático dentro de Venezuela, y gente que lloraba en lágrimas de hombres por reclamar nuevos vientos de libertad, nuevos vientos de democracia, que antaño era un país de una condición económica estable, yo diría más bien privilegiada, cuando sus recursos naturales eran explotados y los ingresos de esos recursos naturales eran resultado de un proceso económico que dinamizó esa economía. Y a Venezuela llegaban ecuatorianos a trabajar inclusive, y en muy buenas condiciones regresaban con recursos para poder mejorar sus condiciones de vida. Hoy por hoy, verse truncadas esas aspiraciones de determinados ciudadanos o de un grupo que al parecer, de acuerdo a lo que dicen o a lo que se puede mirar en las calles, no aceptan o no están conformes con los resultados que se han proclamado oficialmente en un aparato electoral maniatado, controlado desde el Estado Central, creo que arrojará consecuencias lamentables en el desarrollo normal de las actividades. ¿Qué es lo que sucede con la moneda de ellos? A diferencia de nuestro país, Ecuador, hoy en la mañana me decían, si nosotros continuábamos con la revolución ciudadana, y tengo que decirlo así con estos términos, ¿hubiera sido el mismo resultado? Creo que no. La diferencia tiene que ver bastante la moneda, que nosotros tenemos moneda norteamericana, ellos tienen su propia moneda. Mire, su propia moneda que se ha devaluado tanto, por eso lo digo, que hoy definitivamente en el contexto económico no representa mucho. Y hasta el subtrabajo, el subempleo o determinadas actividades en nuestro país
le significa el generar determinados recursos para algunos venezolanos y con eso sustentan a sus familias a la distancia. Y yo creo que ese tipo de relaciones que hay que analizarlo desde la profundidad de los acontecimientos, de lo que significa el hecho en todos los elementos o los factores de la economía, en todo aquello que va a significar una estabilidad, en aquello que va a significar un riesgo país y en lo que eventualmente será la reacción de determinados países que tienen relaciones comerciales y políticas, en este caso con el país de Venezuela. Sigue arriesgándose muchas cosas a nivel de estos países y sobre todo el país de Venezuela. Hago un corte muy breve, regreso enseguida, seguimos hablando acerca del descontento que existe en este país a estos días muy cortos entre ayer y hoy, estas novedades que se han presentado. Volvemos enseguida. Recuerda ser el portavoz de buenas noticias. 17 de julio. 17 de julio. El día que revolucionamos las redes sociales. Tu vida, 3 años. Portada en tus redes sociales. ¿Cómo quieres sentirte? Segura, elegante, sofisticada. Aquí encuentras tu estilo de Draghi Store. Productos para pequeñas y grandes ocasiones. Prendas exclusivas de marca para damas y caballeros. La última tendencia en moda. Variedad en cosméticos, perfumería, lencería fina, artículos para el hogar. Estilo, calidad y elegancia a los mejores precios. Tienes una cita en The Drake Store. The Drake Store. Solicita tu catálogo virtual de tus productos al WhatsApp 099-755-4210 y síguenos en redes sociales, Facebook e Instagram. Recuerda, The Drake Store tiene lo mejor para ti. The Drake Store, Imbabura, Ecuador. Recuerda ser el portavoz de buenas noticias. Y a través de las redes sociales uno se observa también la desaprobación del proceso electoral de Venezuela entre personajes políticos, entre personajes también, hasta cantantes, de Alejandro Sanz, le observo en este momento en la cuenta X. El cantante español se suma al rechazo del fraude electoral en Venezuela, así como él, también el presidente de Argentina, donde también fue tomado el nombre. De las decisiones gubernamentales siempre serán los ciudadanos. Mire, cuando inicia un proceso democrático de elecciones en cualquier país democrático, lo lógico, lo que está establecido en la norma y lo que está instituido en una ley de elecciones es que se acepten, por ejemplo, observadores internacionales, que en el caso de determinados países que casualmente tienen una tendencia de socialismo, ni siquiera son aceptados y son rechazados. Entonces, a uno como observador desde el exterior, desde un país como el nuestro, sí le preocupa, ¿no es cierto?, que solo se permita el ingreso de sus amigos, de sus panas, de sus coidarios, y a otros que seguramente piensan de manera diferente, pero que son parte de una vivencia democrática, se les impida siquiera pisar el territorio, en este caso venezolano, cuando de pronto lo único que van a hacer es a observar y a emitir dentro de un informe general lo que desde la perspectiva que ellos tienen puedan realizar en determinadas circunstancias. Es lamentable, he visto en las noticias que, por ejemplo, un asambleísta de la Revolución Ciudadana dice que todo está perfecto y que agradece la bienvenida de los ciudadanos, no dice de las autoridades en funciones del país hermano, pero hay otra, asimismo, otra asambleísta y otra alterna de una asambleísta ecuatoriana que ni siquiera le dejaron pisar el suelo venezolano y le deportaron enseguida. Entonces, cuando usted habla de esta falta de coherencia frente a los observadores internacionales, que son aceptados y son catalogados dentro de la norma jurídica, creo que se van generando una serie de dudas, una serie de conclusiones que le puede hacer daño al mismo sistema democrático o a los resultados de un determinado proceso eleccionario. ¿A quién creerle? Sin lugar a dudas tenemos la obligación
de ser parte de respeto a los organismos oficiales. Pero cuando ellos siembran ciertas dudas y cuando como coincidencia fatal se da un apagón y los resultados y las tendencias cambian, y no solo ha pasado en Venezuela, ha pasado en otros países, y Ecuador no es la excepción. Lo pasamos nosotros. Creo que también tenemos experiencias en ese sentido. Yo creo que hace falta transparentar y dejar que la observancia internacional sea parte de este proceso, porque eso también legitima de una u otra manera, porque el hecho de que en las calles estén cientos de miles en este preciso instante protestando y siendo repelidos por las fuerzas públicas, yo creo que llama a la reflexión. Lo grave será, y la consecuencia que se le viene al pueblo venezolano, es que ya no sean 7 países, sino que vayan aumentando aquellos países que seguramente cuestionan el proceso y que en un determinado momento no aceptarán la vigencia de un gobierno que al parecer se proclama reelecto durante 6 años más. El día de ayer, a eso del mediodía, a través de las redes sociales se va a conocer, el gobierno de Maduro busca judicializar a María Corina Machado, la fiscal general pues del régimen. En una forma le ponen, no sé si podemos asumir el término, dictador, del régimen dictador, de acusarle a María Corina Machado de planificar un hackeo contra el sistema de transmisión del CNE. Al contrario, fue una de las opositoras que más bien buscaban de que la situación sea más transparente, y ahora como que se convierta a lo inverso. Más bien tratamos de endosar la responsabilidad a quien buscaba que sean las cosas claras. Mira, yo como le vuelvo y repito, más allá de los nombres, cuando hay un líder de la condición de María Corina, yo creo que el gobierno de turno o el gobierno que quiere mantenerse en el poder intenta silenciarla a través de judicializarla y seguramente buscarla encarcelar para callar el liderazgo y la voz de una líder como ella, que también habría que analizar a qué sector representa. Por ello creo que es importante que en un proceso democrático la transparencia sea fundamental, y la transparencia sea precisamente la que determine la veracidad de lo que la gente piensa, de lo que la gente manifestó en las urnas y los resultados que se hacen públicos desde la oficialidad. Hay un dato del cual quiero compartir con usted, y me decían un pensamiento, o más allá es un criterio. Dice, no se trata de Maduro, se trata del papel que Estados Unidos y América Latina cumplen hasta antes de lo que es una defensa de Rusia a sus compatriotas en Ucrania, Irán, Venezuela. Fueron los países más bloqueados del mundo. ¿Qué papel cumple Estados Unidos cuando suceden estas cosas a nivel de los hermanos países? Bueno, la geopolítica nos ha enseñado que definitivamente las grandes potencias se reparten el mundo. Y se reparten el mundo en la influencia política y económica que realizan a los distintos países pequeños, en este caso a los de Sudamérica. Sin lugar a dudas habrá que esperar cuál va a ser la reacción del gobierno, en este caso de una de las potencias mundiales. Pero a la par, cuál va a ser la contrarreacción de las otras potencias mundiales que dentro del campo del socialismo y de la defensa de sus gobiernos coidearios puede tener. A nadie a ese nivel le interesa conflictuarse en sus relaciones políticas, que tienen como consecuencia una reacción en el campo económico, en el campo de sus finanzas, de sus exportaciones o de sus importaciones. Yo más bien considero que se mantendrán en un plano imparcial y utilizan ciertos mecanismos a través de medios de comunicación, a través de determinados líderes o tendencias políticas, para cumplir también lo que significan las consignas de su ideología, de su posición política, de su posición económica. De tal forma que habrá que esperar cuál mismo va a ser esta reacción, o hasta dónde llega esta reacción casi virulenta, ¿no es cierto?, de parte de estas masas venezolanas que se están movilizando y que lo único que reclaman en este momento es que se respete la decisión plasmada en las urnas. De lo que yo pude mirar ayer las noticias internacionales, la ley de la democracia en Venezuela, por ejemplo, permite que los ciudadanos ingresen a mirar el proceso de escrutinio, pero las fuerzas del orden cerraron a la hora que
que lo hicieron los recintos electorales y no se permitió el ingreso de esas personas, y eso generó ya un confrontamiento y se avisoraba lo que está sucediendo en este momento preciso en Venezuela. Son realidades que a nivel del mundo entero es una preocupación y han salido los comunicados también de parte de Ecuador. Ahora, ¿qué tanto le viene a afectar a nuestro país en sí como ecuatorianos esta situación, la continuidad del gobierno de Maduro? ¿Cómo es la afectación en sí, políticamente hablando? Bueno, mire, para nadie es desconocido o resulta desconocido que la injerencia dentro de la geopolítica de los países del siglo XXI generó una especie de cadena de fraternidad o de hermandad entre varios países, que se vio cortada en un determinado instante, ¿no es cierto?, por primero el gobierno de Moreno, en el caso del Ecuador, luego ya Lasso, ahora el presidente Noboa. Y en otros países esta ley del péndulo se ha dado y se ha manifestado en llevar al gobierno a las fuerzas de derecha y a las fuerzas de izquierda, y más bien a determinados liderazgos que se han dado en los distintos países. ¿Cuál va a ser la reacción de las fuerzas del socialismo del siglo XXI en el Ecuador? Un poco van a intentar fortalecerse o tomar como adalid este triunfo que está siendo cuestionado por toda la sociedad y que en definitiva van a querer sostenerse en ese triunfo para tratar de influenciar en aquellos o en aquel segmento que es parte de una tendencia política en nuestro país. Sin embargo, yo creo que eso habrá que analizarlo, a ver cuáles van a ser las reacciones ya en el campo real y hacia dónde nos va a llevar esta declaratoria oficial del CNE, controlado por las fuerzas gubernamentales, o simplemente la reacción que al parecer se va tornando un poco más virulenta en las calles contra las fuerzas del orden para reclamar se respeten sus derechos que según ellos se han dado en las urnas. Ahora, con toda esta inconformidad que tiene Venezuela, podemos decir que pueden ellos ir a la OEA, podemos decir que van a las Naciones Unidas para la oposición, para solicitar un reconteo de votos, solicitar que se revea toda esta posición que hoy está dándose. Se puede llegar a eso, pero los resultados en sí serán los mismos. Bueno, mire, creo que todos los grupos sociales en Latinoamérica tienen derecho a hacer ello. Sin embargo, hay principios internacionales de respeto a la autodeterminación de los pueblos y la experiencia lo determina. Seguramente en nuestro país ha habido también grupos políticos que han intentado reclamar más allá de lo que ha significado los resultados proclamados por el organismo oficial de los procesos democráticos en cada uno de los países. Yo creo que eso simplemente será una forma de dilatar el tiempo, porque los pronunciamientos de la OEA, inclusive algunos de los pronunciamientos de la ONU, ni siquiera han sido respetados por determinados países, y más bien son estos organismos tildados a veces de acuerdo a las conveniencias, ¿no es cierto? A veces se dice que la OEA no tiene injerencia o no debe tener injerencia, y que la OEA simplemente es una expresión de la derecha económica de América. Sin embargo, cuando les ha convenido, han ido y han reclamado en la OEA el sentirse perjudicados por determinadas resoluciones del poder de turno. Yo creo que si eso se da, eso no significa que suceda más allá de lo que se puede definir como autodeterminación en el mismo pueblo de Venezuela. Por el tema de tiempo, yo quiero agradecerle de antemano su presencia, pero le quiero comprometer para luego tenerlo por acá. Ojalá se dé un poquito de tiempo por parte suya. Bueno, dentro de lo que significa pues la política y un poco más local, pero la posibilidad de analizar ya los aspectos locales y provinciales, creo que estaremos buscando un espacio en nuestras agendas, ya que nuestro trabajo realmente nos tiene fuera de la ciudad, nos tiene también en territorio, y en algún momento pues podremos volver a conversar. Muchas gracias, Diego, por la invitación, y un saludo muy cordial a todos quienes miran este programa. Muchas gracias, muy bien, gracias por acompañarnos, pero antes, permítame agradecer antes de concluir ya nuestro espacio informativo a esta hora a Crediágil, la institución financiera que está aquí en la ciudad de Ibarra. Estamos ubicados en la Bolívar entre Obispo Mosquera y Pérez Guerrero. Acérquese y adquiera información sobre los servicios que tiene Crediágil. Ven, ahorra con nosotros, ahorros a la vista, el ahorro infantil y el ahorro programado. Mañana volvemos con más temas, más invitados, como siempre, a la orden en lo que corresponde a nuestro espacio informativo de Portavox. Gracias por acompañarnos.
Recuerda ser el portavoz de buenas noticias. 17 de julio. 17 de julio. El día que revolucionamos las redes sociales. Tu vida, 3 años. Portada en tus redes sociales. ¿Cómo quieres sentirte? Segura, elegante, sofisticada. Aquí encuentras tu estilo de Drag Store. Productos para pequeñas y grandes ocasiones. Prendas exclusivas de marca para damas y caballeros. La última tendencia en moda. Variedad en cosméticos, perfumería, lencería fina, artículos para el hogar. Estilo, calidad y elegancia a los mejores precios. Tienes una cita en The Drag Store. The Drag Store. Solicita tu catálogo virtual de tus productos al WhatsApp 099-755-4210 y síguenos en redes sociales, Facebook e Instagram. Recuerda, The Drag Store tiene lo mejor para ti. The Drag Store, Imbabura, Ecuador. Consulta por nuestros planes con Red Mesh. Disfruta de cobertura total en tu hogar o negocio. Plus, Internet de alta velocidad. Recuerda ser el portavoz de buenas noticias.